Vale. No sé si se escuchará, me da la impresión, ¿no es cierto que sí? Me dieron ahí el pase para poder comenzar, así que bienvenidos, bienvenidas todos y todas, ¿no es cierto? Estudiantes, alumnos, gente en general, a esta quinta versión de la Fiesta de la Ciencia. Soy Jeremías Sábalo, soy psicopedagogo y les voy a compartir con ustedes alguna experiencia. Y más que charla, esto es un conversatorio, ¿no es cierto? Con planteamientos de preguntas, porque vamos a hacer un acuerdo inicial antes de poder comenzar, ¿no es cierto?, con esta charla. Para partir, 50% de lo que se va a exponer acá va a estar a crítica, a duda. Ustedes no lo tienen que creer, ¿no es cierto? Y solamente se pueden quedar con el 50% restante. Esto, ¿no es cierto?, en vista de que nosotros tenemos que saber cómo y de qué manera validamos el conocimiento que recibimos. ¿Es real la información que yo recibo? ¿Es real, ¿no es cierto?, efectivamente lo que sucede? Entonces, con ese acuerdo del 50-50, vamos a dejarnos cierto espacio para la crítica, para la duda y para la capacidad de asombro que nos va a servir en esta experiencia. Antes de comenzar también, informar que yo soy coordinador pedagógico del programa Semillero de Innovación, quienes, ¿no es cierto?, trabajamos en conjunto para generar experiencias de programación y robótica, y a su vez, ¿no es cierto?, también hemos experimentado un poco con algunas, la utilización de la herramienta como medio tecnológico, ¿no es cierto?, para entregar contenidos y objetivos de aprendizaje. De este modo, también complementaré, ¿no es cierto?, con la labor que hacemos en el AIEB, con el proceso de investigación, ¿no es cierto?, desde la psicopedagogía y la adaptación de herramientas para el alcance y el éxito de estos objetivos curriculares. Antes de comenzar, también, ¿no es cierto?, me es menester explicar que vamos a hablar de dos conceptos, ¿no es cierto?, principales. Uno tiene que ver con lo que es el medio, es decir, la herramienta tecnológica y cómo vamos a ocupar esta herramienta tecnológica para crear contenidos en la sala de clases. Y lo otro, ¿no es cierto?, es qué contenidos en realidad queremos, ¿no es cierto?, que los alumnos aprendan en este proceso educativo. Voy a intentar, ¿no es cierto?, extenderme lo menos posible en la presentación para que tengamos una ronda de preguntas. Ojalá tengan un montón de preguntas, ¿no es cierto?, que me dejen todas chascón, para que podamos conversar también. ¿Ok? Bien, primero me presento, como le decía, soy Jeremías Sábalo, ¿no es cierto? Soy coordinador pedagógico del Semillero de Innovación y también soy docente de la IEF. Y comentarle un poquito sobre la herramienta y comenzar, ¿no es cierto? La herramienta tiene que comenzar efectivamente con lo que es el semillero de innovación y con lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de la robótica. Bueno, nosotros, ¿no es cierto?, con mi grupo de trabajo, tenemos como objetivo generar habilidades sociales y técnicas, ¿no es cierto?, en los chicos y chicas que participan dentro de nuestros talleres. Pero principalmente, ¿no es cierto?, tenemos un objetivo de desarrollar diferentes habilidades técnicas y conocimientos, ¿no es cierto?, referidos a programación, electrónica, mecánica, robótica, ¿no es cierto?, y en general pensamiento, ¿no es cierto?, computacional, que nos va a servir para el Chile, ¿no es cierto?, y para el mundo que queremos construir de aquí en adelante. ¿Ok? Es importante también definir estas ciertas situaciones porque en el video introductorio, la intención del video, ¿no es cierto?, lo que trata de explicar un poco el video, es lo siento, lo que sale con el video, ¿no es cierto?, la intención del video es intentar explicar los cambios, ¿no es cierto?, sociales y los cambios de paradigma que hemos tenido durante todo este proceso, ¿no es cierto?, de conocimiento, 2000, 3000, 5000 años atrás, ¿no es cierto?, hasta nuestros días. Entonces, para mí es importante hacer la pregunta, ¿no es cierto? Cada vez que hay un proceso de acumulación de conocimiento grande, cambia, ¿no es cierto?, radicalmente la sociedad, cambia radicalmente, ¿no es cierto?, nuestros paradigmas en cómo nos relacionamos, ¿no es cierto?, cómo nos conocemos, cómo nos miramos. Entonces la pregunta es, si han existido ya, otrora, ¿no es cierto?, revoluciones importantes que modifican el modus operandi de la vida en general, nosotros los del nuevo milenio, ¿no es cierto?, nosotros la gente millennial, la gente, ¿no es cierto?, del nuevo milenio, del 2000 hacia adelante, y en general, ¿no es cierto?, de los 80 hacia adelante, tenemos que preguntarnos, ¿estamos en una revolución digital? ¿Qué aporta eso, no es cierto? ¿Estamos preparados en realidad para vivir una revolución digital? Y me parecía un tema interesante conversar con ustedes, puesto, ¿no es cierto?, que estamos todos en este formato teletemático, telepresente, lo cual ha sido bastante complejo. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, nosotros como Semillero de Innovación queremos entregar herramientas, conocimientos y técnicas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la innovación tecnológica, utilizando las herramientas para que los alumnos aprendan programación, mecánica, electrónica, ¿no es cierto?, y todos los conceptos relacionados a la robótica. Para eso, nosotros tenemos una metodología de trabajo, ¿no es cierto?, que es ciencia, tecnología y sociedad, más innovación, que son las nuevas propuestas que propone, ¿no es cierto?, el plan de educación, de pensamiento computacional para tercero y cuarto año, ¿no es cierto?, de enseñanza media, en donde lo que se pretende, ¿no es cierto?, es generar innovación desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, pero que también tenga, ¿no es cierto?, un impacto en la sociedad. O sea, que esta innovación, que estas herramientas, ¿no es cierto?, puedan ser aplicadas en el saber hacer.
Nuestra filosofía también, ¿no es cierto?, es el crea, juega y aprende, y esto nos parece bien interesante, puesto que es el formato, ¿no es cierto?, con el cual nosotros concebimos la educación. Yo soy psicopedagogo y por lo tanto trabajamos mucho con el concepto, ¿no es cierto?, de construcción y el constructivismo basado, ¿no es cierto?, en algunas teorías. Entendemos que la gracia, ¿no es cierto?, es que los niños entiendan y aprendan, ¿no es cierto?, los conocimientos y los contenidos que nosotros queremos desde el aprender haciendo y especialmente desde el aprender haciendo o el aprender jugando, porque de esta manera, ¿no es cierto?, va a ser un poco más significativo la entrega del conocimiento que nosotros queremos. De eso vamos a estar hablando un poquito. Voy a avanzar, ¿no es cierto?, para ir a lo medular. En desarrollo integral, ¿no es cierto?, nosotros también creemos que el ser humano puede desarrollar diferentes tipos de inteligencia. Estas también van a ser aplicadas, ¿no es cierto?, hacia los modelos de herramientas que queremos aplicar en el aula. Antiguamente, ¿no es cierto?, para quienes son educadores como yo, sabíamos que la educación era bastante conductista, ¿no es cierto?, y bastante, intentaba ser homogénea también a todos los alumnos, sin tomar en consideración, ¿no es cierto?, la diversidad y las características particulares de cada uno. Es por eso, ¿no es cierto?, que nosotros pensamos de que tiene que ser necesario, ¿no es cierto?, el desarrollo de distintos tipos de inteligencias que puedan ser aplicados al aula, pensando en la diversidad de los alumnos, pensando en un diseño universal de aprendizaje, ¿no es cierto?, y pensando también en la entrega efectiva de estos conocimientos para todos los estudiantes. Ahora, la pregunta, ¿no es cierto?, que me parece interesante es, bueno, ¿cómo hacemos este proceso? ¿No es cierto? ¿Cómo se implementa, cómo se incluye la herramienta tecnológica dentro de los procesos educativos que nosotros queremos desarrollar? Nosotros hemos dirigido, ¿no es cierto?, o diversificado varios aspectos respecto a los talleres que queremos desarrollar. Parto, ¿no es cierto?, con uno de los básicos que tiene que ver con taller de robótica sustentable, porque me imagino que una de las primeras dudas que pueda aparecer por acá es qué pasa si no tengo las herramientas necesarias, ¿no es cierto?, para poder aplicar estos contenidos al aula. ¿Qué pasa si no tengo una impresora 3D? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, si no tengo una tablet para programar, o un computador, ¿no es cierto?, o no me llega el internet, o el internet es malo, etcétera. Entonces, hemos propuesto, ¿no es cierto?, algunos trabajos que intentan, ¿no es cierto?, desarrollar la programación, bueno, más que la programación, la mecánica, ¿no es cierto?, de forma básica, utilizando material reciclado, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver acá en la imagen, en la pantalla, acá está el prototipo de construcción de un auto, ¿no es cierto?, que tiene una fuente de poder, que va a ser la pila, más un servomotor, ¿no es cierto?, un motor básico que va a impulsar, ¿no es cierto?, este carro. ¿Qué es lo interesante, ¿no es cierto?, de estos talleres? ¿Qué es lo interesante de los niños, ¿no es cierto?, construyan esto? Es que entienden básicamente cuál es la mecánica, ¿no es cierto? O sea, se desplaza y avanza porque sus partes, sus herramientas, ¿no es cierto?, están dispuestas de tal manera que produce ese movimiento. Entonces nosotros podemos ir complementando ya o entendiendo, por ejemplo, que hay conceptos, ¿no es cierto?, también asociados como los de física, desplazamiento y movimiento, los cuales, ¿no es cierto?, podemos trabajar y asociar con estos tipos de materiales. Eh, es importante para nosotros también, ¿no es cierto?, esta perspectiva, puesto que entendemos que las herramientas generalmente suelen ser caras. Muchas de las experiencias que tenemos, ¿no es cierto?, en los colegios son básicamente que hay una impresora 3D, ¿no es cierto?, o hay un par de impresoras 3D, o hay algunos tablets, o hay algún tipo de herramienta, Arduino, otro tipo de cosa, pero tenemos dos complicaciones. O no se sabe usar, ¿no es cierto?, no se sabe aplicar al aula, o hay uno solo, ¿no es cierto?, para 2.000 alumnos, entonces esto se vuelve, ¿no es cierto?, ahí un poquito tedioso de poder realizar. Nosotros proponemos, ¿no es cierto?, que la idea es que los niños aprendan conceptos básicos de robótica utilizando, ¿no es cierto?, ojalá los materiales que tienen disponibles para poder trabajar. Acá hay una experiencia, ¿no es cierto?, de mis compañeros también trabajando en algunas poblaciones, llevando el equipo, llevando el material, para que los niños, ¿no es cierto?, tengan esta experiencia y construyendo, ¿no es cierto?, algún dispositivo básico en este sentido, ¿no es cierto?, que también le enseñe y le explique en este caso, el proceso de la mecánica y de la electrónica, y cómo funcionan, ¿no es cierto?, para que se desarrolle o para que el robot o el auto, en este caso, ¿no es cierto?, produzca X movimiento. Eso para descartar un poquito, ¿no es cierto?, el tema de las herramientas, puesto que voy a hablar de ciertas herramientas tecnológicas y yo sé que no siempre hay en los colegios, ¿no es cierto?, o que son un poco más difíciles de conseguir, pero es inevitable que vamos a avanzar, ¿no es cierto?, a ese punto o a ese paso, tal como se avanzó, ¿no es cierto?, en los tiempos donde no teníamos impresora y luego, ¿no es cierto?, ya cada persona tenía impresora en su casa. Entonces, si el patrón repetitivo social, ¿no es cierto?, es constante, entendemos que en un futuro ya no se va a imprimir, por ejemplo, con hoja de papel probablemente, o predomine, ¿no es cierto?, la impresión en 3 dimensiones. Por lo tanto, es necesario y evidente que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, ¿no es cierto?, nuestras nuevas generaciones aprendan a usar funcionalmente estas herramientas. Ahora, la pregunta es, ¿lo sabemos? ¿Sabemos efectivamente, ¿no es cierto?, cómo poder indagar este mundo de la tecnología? Está complejo en realidad, ¿no es cierto? Porque ustedes habrán visto en este momento en lo teletemático, en lo telepresente, que en realidad no éramos nativos digitales, sino que éramos nativos, ¿no es cierto?, en redes sociales. La gente, ¿no es cierto?, y los estudiantes no sabían usar la nube y en realidad, ¿no es cierto?, nos costaba mucho para desarrollar procesos que son relativamente básicos dentro del mundo de la programación.
Ahora, no siempre trabajamos, ¿no es cierto?, con estas herramientas y con estos materiales que son reciclables, que nos gusta harto, sino que también nosotros disponemos, ¿no es cierto?, de una serie de kits y de herramientas las cuales nos sirven para poder, ¿no es cierto?, desarrollar lo que nosotros queremos. Es cierto que trabajamos, ¿no es cierto?, conceptos de programación, computación, ¿no es cierto?, y robótica, pero también intentamos desarrollar, ¿no es cierto?, energías sustentables, compañerismo y trabajo en equipo. Acá hay una experiencia, ¿no es cierto?, donde trabajamos con paneles solares en miniatura, intentando, ¿no es cierto?, integrar el conocimiento de la energía renovable y cómo esta, ¿no es cierto?, se desarrolla y cómo esta funciona y cuáles, que tengan una experiencia, ¿no es cierto?, de qué es lo que es. Cómo es, ¿no es cierto?, que el sol puede producir una energía, o cómo es, ¿no es cierto?, que la energía del sol yo la puedo transformar, ¿no es cierto?, para producir otro tipo de energía. Acá vemos a mis compañeros, ¿no es cierto?, también a Juanito ahí, que es el CEO de Semillero, intentando explicar un poco, ¿no es cierto?, estos procesos y la herramienta. Ahora, para nosotros es importante también, y para mí, ¿no es cierto?, como coordinador pedagógico, que los talleres no sean necesariamente, ¿no es cierto?, la herramienta al servicio del taller, sino que la herramienta sea eso, una herramienta para el taller. Entonces acá me tomo un poquito, ¿no es cierto?, de las palabras de la expositora anterior, la profesora, quien hablaba, ¿no es cierto?, de la significancia del aprendizaje. ¿Cómo hacemos que el aprendizaje sea significativo? ¿No es cierto? Y para eso vamos a entrar en el aspecto, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con la herramienta. Esta la voy a pasar ahí. Bien, nosotros hemos probado con distintos tipos de herramientas, las cuales, ¿no es cierto?, llevamos a distintos colegios, a distintos talleres y academias, en donde los niños pueden vivir distintos tipos de experiencias. Por ejemplo, esta es una herramienta, ¿no es cierto?, de la línea Lego Education, que se llama, ¿no es cierto?, bueno, el nombre artificial es el tracker, que nosotros le decimos, ¿no es cierto?, que es una especie de tractor que se construye con piezas de Lego, y lo que hace es desplazarse con dos servomotores, entre comillas, ¿no es cierto?, no voy a entrar en esa parte técnica, que se mueven independientemente y son controlados por un tablet. Entonces se produce, ¿no es cierto?, que podamos girar el robot como lo queramos, a izquierda, hacia derecha, que avance, que retroceda, ¿no es cierto?, y que eh, avance por espacios, ¿no es cierto?, rugosos, en general como un tractor, ¿no es cierto?, como un tanque. Entonces, desde el punto de vista de semillero, ¿no es cierto?, y de nuestros objetivos de la robótica, la idea, ¿no es cierto?, es que los niños y los estudiantes aprendan estos conceptos, ¿no? Es decir, la caja, ¿no es cierto?, contiene las mismas cantidades de piezas para todos los kits, para todos los robots que se pueden construir, digamos que sean 8, o que sean 18, que sean 12, dependiendo, ¿no es cierto?, de cada herramienta. Son las mismas piezas, ¿no es cierto? Esto lo planteaba un poco el mundo de Sofía cuando hablaba del Lego. La diferencia es que, ¿no es cierto?, las piezas van a estar dispuestas de tal manera, ¿no es cierto?, van a estar armados de tal manera que, ¿no es cierto?, el aparato o va a caminar, o se va a desplazar, o va a lanzar, ¿no es cierto?, etcétera. Ahora, nosotros, ¿no es cierto?, vamos a la escuela a entregar este conocimiento, ¿no es cierto?, y a trabajar con esta herramienta. Pero es cierto, ¿no es cierto?, de que los docentes no necesariamente quieren que los chicos aprendan, ¿no es cierto?, programación, porque su clase es de historia, o su clase, ¿no es cierto?, es de matemática, o su clase es de ciencia. Entonces, ¿no es cierto?, la pregunta acá radica para nosotros. ¿Cómo incluimos la herramienta tecnológica, ¿no es cierto?, para esas materias, o esos módulos, o esos objetivos que no son necesariamente, ¿no es cierto?, asociados a la tecnología, o tienden a ser un poco más tradicionales desde el punto de vista educativo, ¿ya? Ese es un desafío interesante. Pero también nos sirvió, ¿no es cierto?, para poder ampliar el espectro de trabajo como semillero de innovación, puesto, ¿no es cierto?, que teníamos la capacidad de utilizar la herramienta como medio, que yo creo, ¿no es cierto?, que es el aspecto central de esta charla, ¿no es cierto?, utilizar la herramienta como un medio de aprendizaje. Y acá me voy a detener un poquito, ya para poder intentar explicarlo un poco mejor, puesto que, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la psicopedagogía y de la especialidad, ¿no es cierto?, en la que yo trabajo con mis alumnas, es que lo primero que teníamos que hacer, ¿no es cierto?, como docentes, es atraer la atención del estudiante, ¿no es cierto? Yo necesito que el estudiante esté atento a mí, ¿ya? Que su atención esté selectiva, focalizada en lo que yo le quiero mostrar, ¿no es cierto?, y que no sea dispersa con los estímulos del ambiente. Entonces nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que los niños tienen una atención, digamos, ¿no es cierto?, ya de media hora, 15 minutos, media hora más o menos. Entonces hay que programar, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer ahí. Nosotros cuando entregamos la herramienta, a los niños, ¿no es cierto?, les tiende a sorprender, ya les tiende a llamar la atención, puesto que no están muy acostumbrados a relacionarse, ¿no es cierto?, con este tipo de cosas. Entonces ponen atención, ¿no es cierto? Una vez que tienen la atención seleccionada, focalizada en el estímulo que nosotros le queremos entregar, damos las indicaciones de armado, que va a ser el objetivo transversal que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, en la clase del docente, pero, ¿no es cierto?, les vamos a dar ciertas directrices ya que están relacionadas con los objetivos de aprendizaje de los módulos que los docentes quieren. ¿Ok? Entonces, hacemos dos cosas al mismo tiempo.
¿no es cierto? Aprenden todo lo que tiene que ver con mecánica, programación, electrónica, ¿no es cierto? Que son propias de este mundo de la robótica en este caso, pero, ¿no es cierto? Vamos a utilizar esa herramienta para entregar, ¿no es cierto?, los contenidos propios del objetivo. Entonces, ¿no es cierto?, vamos a crear una clase que para los chicos va a ser significativa, pero va a ser significativa ¿por qué razón? Porque ellos van a recordar o les va a ser significante, ¿no es cierto?, esas clases, esas sesiones, puesto que van a tener, ¿no es cierto?, como enganche para recuperar esa información de su esquema cognitivo, la herramienta, ¿no es cierto? Van a tener la herramienta como, que va a funcionar como anclaje, ¿no es cierto?, para poder recuperar esa información que se encuentra guardada, ¿no es cierto?, y traerla al presente. No estamos acá enfocando, ¿no es cierto?, en este punto de vista, ¿no? No estamos enfocando en que aprendan necesariamente programación o robótica, sino que, ¿no es cierto?, la herramienta les sirva como medio para hacer significancia del contenido que estaban viendo en esa clase, ¿ya? Entonces, una de las tareas, ¿no es cierto?, fue, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que una clase de historia eh, sea, ¿no es cierto?, complementaria también y podamos ocupar unas herramientas tecnológicas, ¿no es cierto?, para estos casos. Y ahí viene un poco la diversificación de las herramientas, que es una cosa que yo les recomiendo. A veces no hay dinero, ¿no es cierto?, para tener herramientas tangibles y concretas, digamos, ¿no es cierto?, lápices 3D o impresora o robot, pero, ¿no es cierto?, a lo mejor también podemos trabajar con otro tipo de situaciones. Nosotros, en ese pensamiento, ¿no es cierto?, decidimos trabajar en la co-creación ya de material en conjunto con el docente, pensando, ¿no es cierto?, en utilizar la herramienta como medio para entregar el contenido, ¿no es cierto?, del módulo, para que sea significante para los alumnos, para que después puedan, ¿no es cierto?, recuperar esa información de manera más sencilla. Entonces, en primera instancia, ¿no es cierto?, nosotros mandamos a los alumnos a hacer un prototipo ya de la pista que ellos quieren. Nosotros, ¿no es cierto?, digitalizamos esa pista con mi grupo de compañeros, ya extraemos la idea general, ¿no es cierto? Y la desarrollamos ahí ya un poquito más técnica, ¿no es cierto? Con un poco más de colores. Y luego, ¿no es cierto? Lo que hacemos es plotear esta pista, ¿ya? Y ahí vamos a hacer, ¿no es cierto? Nuestra dinámica. Ahí vamos a utilizar, ¿no es cierto? Nuestra herramienta. Entonces yo le decía que, por ejemplo, este tractor, ¿no es cierto? Este tracker, ¿ya? Lo que hace es desplazarse. ¿Ya? Y uno de los que nosotros que utilizamos es el de pinza, o sea, que tiene la capacidad, aparte de desplazamiento y de giro, tiene la capacidad, ¿no es cierto?, para sostener algo, para afirmar algo, ¿no es cierto?, para trasladar algo de un sitio a otro. Y ahí ya viene la parte creativa, ¿no es cierto? Nosotros estamos, por ejemplo, ahí trabajando con dados, ¿no es cierto? Los niños están utilizando la tablet, y la gracia, ¿no es cierto?, es que ellos puedan hacer el recorrido que ellos mismos han planificado, transportando, ¿no es cierto?, este cubo que tiene información relevante para la clase a distintos lados. Ahora, es interesante, ¿no es cierto?, estas cosas porque en realidad lo que hacemos, ¿no es cierto?, es llamar la atención de los estudiantes vía herramientas. Acá tenemos dos herramientas trabajando, una que viene siendo tecnológica, digamos, ¿no es cierto?, el aparato, ¿no es cierto?, que se va a mover a libre disposición de los estudiantes, y otra herramienta, ¿no es cierto?, que ya no es tan dinámica, que vienen siendo los cubos, ¿no es cierto?, y el material que ellos mismos planifican. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el recuerdo, la retención, ¿no es cierto?, de la información que ellos están teniendo respecto a lo que están haciendo, es un poco más duradera en el tiempo. Cada vez que ellos quieran, ¿no es cierto?, volver a la información de esa clase, va a ser, ¿no es cierto?, o va a tener un recuerdo más eficiente, puesto que se van a acordar de la herramienta y la herramienta los va a llevar, ¿no es cierto?, al concepto que estaban trabajando en ese momento. Por ejemplo, ¿ya? Digamos, ¿no es cierto?, que nosotros queremos enseñar el desplazamiento de las culturas, ¿no es cierto?, precolombinas en América. Entonces, tenemos una opción que es entregar, ¿no es cierto?, el texto, digamos, ¿no es cierto?, entregar la información y que los chicos aprendan, ¿no es cierto?, casi memorísticamente cuáles fueron los pasos que hicieron, ¿no es cierto?, las culturas precolombinas. Pero una de las instancias interesantes, por ejemplo, es que ellos puedan reconocer también el territorio, qué es lo que es América Latina, ¿no es cierto?, qué países corresponden, qué países correspondían, cómo se divide, etcétera, ¿no es cierto?, y que puedan reconocer también el trazo, ¿no es cierto?, de partes. Pero, por ejemplo, utilizando el tracker también, nosotros podemos replicar, ¿no es cierto?, el movimiento. Digamos entonces, ¿no es cierto?, que a este mapa también le ponemos ciertas coordenadas de avance, ¿no es cierto? O sea, y eso se le entrega en un sobre al grupo. Organizamos el espacio, trabajamos con los niños en grupo, ¿no es cierto? Le entregamos el sobre, le entregamos las directrices y ellos van a ocupar estas directrices, ¿no es cierto?, para ir reconociendo cuál fue el camino, por ejemplo, que recorrían los incas. Entonces, la herramienta, ¿no es cierto?, pasa a un segundo plano. Lo que estamos trabajando ahí, ¿no es cierto?, es que estamos utilizando la herramienta solamente para captar la atención de los niños y para que esa atención, ¿no es cierto?, sea significativa en el contenido que se les va a tratar.
porque creemos en realidad que con esta propuesta, por ejemplo, para este caso en específico, los niños, ¿no es cierto?, van a recordar en realidad cuál era, ¿no es cierto?, el trazo o la línea, ¿no es cierto?, que recorrían las culturas precolombinas. Ahora, este ejercicio lo podemos hacer, ¿no es cierto?, en todas las materias. Por ejemplo, ¿no es cierto?, como se ve en la imagen de arriba, tenemos pasado, presente y futuro, trabajando, ¿no es cierto?, aspectos del lenguaje o trabajando, ¿no es cierto?, aspectos de las matemáticas. Acá ya lo que varía, ¿no es cierto?, es la creatividad de quien trabaja con la herramienta, ¿no es cierto?, y lo que puede hacer también con la herramienta dentro del aula. Eh, es interesante porque a los chicos generalmente les suele llamar mucho la atención, ya no es algo que estén acostumbrados a ver, y la herramienta, como dice, ¿no es cierto?, va a funcionar como medio para alcanzar los objetivos de aprendizaje, ¿ok? Ahora, por ejemplo, ¿no es cierto?, en esta imagen de la izquierda, si no me equivoco, tenemos un ploteo, ¿no es cierto?, que fuimos a trabajar a Calama, donde era una competencia, ¿no es cierto?, de control de robótica para abierto a toda la comunidad. Y también, ¿no es cierto?, al otro costado, una experiencia con el Tarpuk de la UCN, ¿no es cierto?, donde trabajamos una ludoteca infantil con impresión 3D, con lápiz, con impresión, ¿no es cierto?, vía lápiz 3D. Entonces, ambas experiencias son significativas, creemos, ¿no es cierto?, para los estudiantes, puesto que ellos nunca han tenido una experiencia con un lápiz 3D, ¿no es cierto?, que tengo acá. Ahora, usted, ¿no es cierto?, le presentará este lápiz 3D, ¿no es cierto?, a los chicos para que ellos dibujen, y la impresión, ¿no es cierto?, que les da de construir en 2 dimensiones y luego en 3 dimensiones es interesante. Entienden de perspectiva, entienden vértices, ¿no es cierto?, y van entendiendo los conceptos, puesto que ya no son abstractos, sino que son concretos, ¿no es cierto?, los pueden dibujar. Acá también, ¿no es cierto?, hemos tenido alguna experiencia interesante, creo que este no lo puedo reproducir, pero hay un video, ¿no es cierto?, donde intentamos enseñarle a los párvulos matemática, ¿no es cierto?, suma y resta. Este fue un experimento también, ¿no es cierto?, que intentamos hacer con la educadora en co-creación, puesto que era, ¿no es cierto?, que los alumnos aprendieran a armar una herramienta que es de programación, que trabaja, ¿no es cierto?, por lectura de códigos, es bastante sencilla, parece un poquito más compleja, pero bastante sencilla. Entonces, SAMI se llama, ¿no es cierto?, hace una lectura de códigos uno a uno. En esa lectura de códigos uno a uno que se utiliza para programar y que el SAMI avance, retroceda, vaya izquierda o derecha, nosotros, ¿no es cierto?, le dimos el sentido de las matemáticas, ¿no? Dábamos la operación gráfica, entonces decíamos, ¿no es cierto?, bueno, 3 más 2, ¿no es cierto?, ¿cuánto es? Y los niños no son capaces de reconocer todavía, ¿no es cierto?, el cuantificador simbólico, pero son capaces de hacer conteo uno a uno. Entonces, si ellos ponen 3 fichas y luego, ¿no es cierto?, hay una ficha de agregar y ponen 2 fichas más, ¿no es cierto?, ellos entienden, ¿no es cierto?, la relación entre la cantidad y el concepto, ¿no es cierto?, la cantidad y el símbolo. Nos pareció interesante porque al principio hicimos sumas y restas, ¿no es cierto?, relativamente vagas, pero después ya estábamos sumando de 2 dígitos. Me voy a adelantar un poquito, ¿no es cierto?, en honor al tiempo. Entonces esto nos llevó a pensar con una alumna. Bueno, ¿qué podríamos hacer, ¿no es cierto?, para incluir las herramientas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la pedagogía y de la psicopedagogía especialmente. Y un grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, propuso, en trabajo junto con Semillero de Innovación, utilizar la tecnología como herramienta de innovación, ¿no es cierto?, para favorecer el desarrollo de las funciones ejecutivas de niños con trastorno de espectro autista. Y esto fue interesante, la verdad, porque era un reto, ¿no es cierto?, también poder trabajar con estudiantes con la condición, ¿no es cierto?, de espectro autista, específicamente, ¿no es cierto?, de grado 1. Y la idea, ¿no es cierto?, era favorecer las funciones ejecutivas, que para quien, ¿no es cierto?, esté involucrado en el tema, tiene que ver con memoria operativa, ¿no es cierto?, memoria de trabajo, ¿no es cierto?, flexibilidad, inhibición, ¿no es cierto?, etcétera. Eh, lo voy a explicar brevemente, ¿no es cierto? Me voy a saltar un poquito la introducción que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta era de nativos digitales, con la innovación, ¿no es cierto?, y la intervención también en los conceptos que se van a trabajar en la educación del futuro, a lo grueso. ¿No es cierto? Hay algunos datos con respecto al TEA que sacamos para hacer, ¿no es cierto?, el proceso de proyecto, y luego generamos un diagnóstico, ¿no es cierto?, en base a la literatura, hicimos una consulta, ¿no es cierto?, bien extensa a los profesionales, entrevistas también, ¿no es cierto?, información levantada desde los apoderados, y una muestra piloto, ¿no es cierto?, con la evaluación de funciones ejecutivas, utilizando material digital también, ¿no es cierto?, o sea, evaluaciones digitales, ¿no es cierto?, y una observación de las sesiones. Ahora, acá están los conceptos que quisimos trabajar, ¿no es cierto?, como memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad, ¿no es cierto?, y la planificación. Y, lo siento, ahí tuve un error. La idea, ¿no es cierto?, de la estudiante era diseñar un programa psicopedagógico, ¿no es cierto?, que eso después lo eliminamos, pero el fin último del proyecto era favorecer la función ejecutiva, ¿no es cierto?, integrando la herramienta tecnológica. Y fue un reto también, un desafío, porque no sabíamos en realidad, ¿no es cierto?, cómo iba a ser este proceso. Ahora, nosotros proponíamos una estrategia, metodología de trabajo, ¿no es cierto?, para trabajar los procesos de flexibilidad, ¿no es cierto?, de inhibición en los estudiantes por el método de trabajo en grupo, ¿no es cierto?, progresivo.
Entonces, primero, ¿no es cierto?, era un trabajo individual, donde trabajaba con la herramienta y conocía los proyectos. Para esto utilizamos, ¿no es cierto?, el Guido 2.0, y luego la intención era ir modificando los grupos, ¿no es cierto?, ya manejaba la herramienta para que pudieran trabajar y flexibilizar, ¿no es cierto?, su pensamiento para poder hacer funcionar el proyecto del Guido. En este caso, ¿no es cierto?, la herramienta también está sirviendo como medio. Nosotros estamos proponiendo, ¿no es cierto?, la herramienta en los proyectos internos del Guido, ¿no es cierto?, que es de la línea Lego Education, pero utilizando, ¿no es cierto?, el espacio, utilizando el grupo, haciendo adaptaciones, ¿no es cierto?, de espacio en este caso, para que los estudiantes y los alumnos, ¿no es cierto?, pudieran avanzar en este proceso y pudiéramos efectivamente revisar, ¿no es cierto?, si las funciones ejecutivas se favorecían o no, ¿no es cierto?, o si es que la herramienta tecnológica también les servía para esto. La pregunta es, ¿qué haremos ahora? ¿No es cierto? O sea, ¿cuál es nuestra labor como educadores, ¿no es cierto? Y qué nos depara el futuro en relación, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver con la tecnología. Fíjense, ¿no es cierto?, que por mucho tiempo nosotros los docentes pensábamos, ¿no es cierto?, que las herramientas tecnológicas eran PowerPoint, cuando, ¿no es cierto?, esa información o esa herramienta, ¿no es cierto?, ya será pasada de moda por lo menos 20 años. ¿Qué hacen los chicos ahora? ¿No es cierto? ¿Cuál es su estímulo? Por ejemplo, ¿no es cierto?, están hiperestimulados por la pantalla y por los sonidos. Cuando se enfrentan a una hoja en blanco, no les llama la atención. No es algo, ¿no es cierto?, que ellos reconozcan comúnmente porque, ¿no es cierto?, pasan demasiado tiempo en la pantalla. Ahora, yo lo planteo como pregunta. ¿Es ético? ¿Es correcto, ¿no es cierto?, introducir la pantalla dentro de la sala de clase? Hubo un proceso, ¿no es cierto?, muy largo en donde pensábamos que el celular ya también era un enemigo. Pero fíjense que toda la información del mundo, ¿no es cierto?, se encuentra en la palma de la mano. La pregunta ahora es, ¿no es cierto?, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Y no sé si me queda tiempo ahí, quizás me pueden informar un poquito de interno, puesto, ¿no es cierto?, que la idea de esto era hacer un conversatorio, ¿no es cierto?, y quizás tengan algunas preguntas en relación a la herramienta, para saber, ¿no es cierto?, si estamos preparados. ¿Fabi? Vale, ya, lo siento por exponer así cortito, ¿no? Era un poquito, me gustaría expresar un poco más de información. Para eso, ¿no es cierto?, lo invitamos a seguir Semillero de Innovación también, ¿no es cierto?, en nuestras redes sociales que nos la puse acá, o también, ¿no es cierto?, desde el mismo ayer, ¿no es cierto?, para ver si es que se puede trabajar con las estudiantes de psicopedagogía también, ¿no es cierto?, la adaptación de contenidos para la entrega de contenidos mediante las herramientas tecnológicas. Yo creo que es importante también, ¿no es cierto?, tener ese debate, puesto que es una pregunta, por ejemplo, que yo sé que se me va a funar en Facebook con esto, pero ¿es necesario que los niños, ¿no es cierto?, les demos tanto auge a la escritura si ya no están escribiendo? ¿Podríamos, ¿no es cierto?, trabajar en los planes del Mineduc que son de pensamiento computacional, pensamiento digital? ¿Estamos preparados en realidad, ¿no es cierto?, para ese proceso? ¿Iremos a dar el salto pronto? Entonces son preguntas en realidad. Yo acá no vengo a exponer, ¿no es cierto?, definiciones, sino más que nada colocar la duda. Jeremías, muchas gracias por tu presentación. Tenemos muchas felicitaciones. Mariela Ortizo dice genial. Felicitaciones al equipo de Semillero de Innovación. Franco Rojas dice interesante la programación, es muy buena iniciativa. Tenemos una pregunta de Valentina James. Dice, el trabajar junto a ustedes, Semillero de Innovación, fue interesante para los y las estudiantes que participaron en el proyecto Tarpuc UCN durante los años 2017 y 2018, con el modelo de enriquecimiento para toda la escuela. En realidad eran felicitaciones y genial, dice Mauro Enríquez también. Iris Donoso también dice, me encantó su presentación, es una buena iniciativa para aprender haciendo. Muchas gracias por las felicitaciones. Yo espero en realidad, ¿no es cierto?, me pueden seguir también en las redes sociales en caso de querer seguir conversando y ampliando, porque en el fondo yo soy psicopedagogo, entonces yo sé, por ejemplo, que no siempre están las herramientas, ¿no es cierto?, a disposición para poder trabajar, y el concepto viene siendo el mismo, ¿no es cierto?, utilizar algo como medio, ¿no es cierto?, para hacer este proceso de atención y retención, ¿no es cierto?, de la información. Pero sí es cierto que tenemos que replantear esta situación, ¿no es cierto?, y cómo vamos a ocupar, o sea, piensen ustedes, ¿no es cierto?, que ahora ya no solamente se puede entregar una imagen, ¿no es cierto?, de un coliseo romano, sino que tenemos la capacidad de poder imprimirlo. Entonces, la significancia que va a tener, ¿no es cierto?, para los estudiantes ese proceso nos parece muy interesante, ¿no es cierto? Es otro punto de vista, ¿no es cierto?, es avanzar hacia otros procesos. La programación misma, ¿no es cierto?, que nos facilita cierta experiencia, que nos facilita también, ¿no es cierto?, la vida, debemos utilizarla. Le pongo el ejemplo, ¿no es cierto?, bien sencillo para ir cerrando. El tema de las aspiradoras, ¿no es cierto?, las aspiradoras robot. O sea, es un robot, ¿no es cierto?, programado, ¿no es cierto?, con sensores,
que ya está recontra utilizado, ¿no es cierto?, recontra aprobado, por lo tanto sale al mercado. Ahora, la gracia es, ¿podemos utilizar, ¿no es cierto?, estas herramientas para otros procesos? ¿Nos servirá, ¿no es cierto?, para incluirlas dentro de los procesos de aprendizaje? Y creemos que puede ser significativo, que me incluyen unas palabras, ¿no es cierto?, de la profesora anterior, que la experiencia, ¿no es cierto?, hace significativa el aprendizaje, y también, ¿no es cierto?, la herramienta ayuda a que esa experiencia, ¿no es cierto?, sea significativa. Muchas gracias a ustedes, ¿no es cierto?, por invitarme también ahí y por poder participar con tan grandes y doctos, ¿no es cierto?, personas y personajes este día. Me siento así como... Uy, nervios. Bueno, Eso... perfecto, no, muchas gracias a ti, Jeremías. De verdad que es un tema muy importante. Quiero darle el pase a Tamara porque me parece que hay una pregunta breve, si nos deja Felipe, una sola consulta. Sí, tengo dos comentarios más que me están indicando que dice, muy buena presentación y además reflexión sobre la importancia de avanzar en nuestras herramientas de trabajo con los estudiantes. Felicitaciones, con necesidades especiales. Tania Lara Galindo dice, muchas gracias por la presentación. Se ven múltiples dinámicas para sacar provecho. ¿Cómo ven los directores de los colegios estas iniciativas? Hoy, eso depende también a veces de los colegios, ¿eh? Nosotros creemos también que... por ejemplo, en el tema, nosotros hacemos academia generalmente, entonces los colegios, ¿no es cierto?, ven la propuesta de Semillero, ¿no es cierto?, de la experiencia tecnológica como academia, pero yo siempre digo a mis compañeros, ¿no es cierto?, que es importante que la herramienta también esté dentro de la sala. Entonces empezamos a trabajar un poco con eso, porque hay muchos colegios que tienen la herramienta, pero, ¿no es cierto?, no está, los profesores a lo mejor, ¿no es cierto?, no manejan muy bien la herramienta o la manejan, pero, ¿no es cierto?, no saben cómo traspasarla de tecnología, ¿no es cierto?, hacia historia o hacia matemática. Entonces tenemos también, ¿no es cierto?, ciertos programas que intentan trabajar con eso. En general la recepción es buena, ya con los directores, pero así, siempre así como desde mi punto de vista, totalmente ignorante, siento que en general, no solamente con los directores, sino en general, hay cierta resistencia a introducir la tecnología. O sea, por ejemplo, yo le decía eso, ¿no? El celular mismo es una herramienta, ¿no es cierto?, poderosísima para el aprendizaje. ¿Cómo la vamos a utilizar, ¿no es cierto? Pero con los directores sí, es dependiendo, ¿no es cierto?, un poquito de los colegios, pero en general siempre hay una buena recepción una vez que ven, ¿no es cierto?, cómo reaccionan los chicos cuando llevamos la herramienta. Bien, bien, excelente. La verdad es que ha sido una presentación muy necesaria y que va muy ligada también a la presentación anterior de la profesora Iris Donoso, que es importante, ¿no es cierto?, las estrategias, nuevas estrategias en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Yo creo que algo que me quedo y que creo que es súper interesante es la transversalidad. O sea, justamente aplicar esto como una herramienta en los diferentes subsectores es fundamental, o sea, no quedarse con que vamos a ver solamente robótica y es como algo de ver funcionar, digamos, un prototipo, sino que esto es muy, muy importante. Yo creo que este espacio de la Fiesta de la Ciencia justamente también brinda eso de las diferentes conexiones. Nosotros vimos como el año pasado, sí, fue el año pasado o el año antepasado, en la Fiesta de la Ciencia participó también el Semillero de Innovación y cómo atrae muchísimo este tipo de herramienta a principalmente los más pequeños. Hay una pregunta ahí, están preguntando Mauro Enríquez por algún correo de contacto. Es súper importante generar estas redes. La Fiesta de la Ah, Ciencia es un espacio para las redes, conexión y fortalecimiento de diferentes áreas para trabajar en conjunto. Así que déjanos por favor el contacto, lo escribimos en el chat vale, para en que el haya chat. conexión, ¿no? Bueno, por parte de Semillero, ¿no es cierto?, que es la herramienta que trabajamos en conjunto con AYEP, ¿no es cierto?, lo tengo acá de con mi CEO, ¿no es cierto?, me está mandando la información por interno. Es Semillero de Innovación. Vamos a trabajar en un programa nuevo, ¿no es cierto?, ahí también con alguna alumna y estudiante. Es en Instagram, Semillero-de Innovación, ya lo mismo en Facebook, Semillero de Innovación, y ahí nos pueden ubicar, ¿no es cierto?, en vía redes sociales. Y también, ¿no es cierto?, para quienes quieren trabajar, porque soy bien quisquilloso con eso, y bien me gusta, ¿no es cierto?, trabajar ahí, también incluir, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de AYEP, ahí me pueden ubicar a mí, avalosjeremías@gmail.com, ¿no es cierto? Y también podríamos quizás co-crear algo, ¿no es cierto?, junto con mis estudiantes de psicopedagogía, que mi interés también, ¿no es cierto?, es que utilicen estas herramientas, ¿no es cierto?, para que puedan adecuar también los contenidos, ¿no es cierto?, y adelantarse un poquito, porque podríamos haber hablado de los programas de plan de educación digital, ¿no es cierto?, y cosas que en realidad uno ve en el terreno y en la práctica y estamos todavía un poquito años luz.
Entonces, ha sido un trabajo coordinado, ¿no es cierto?, entre mis estudiantes de ayer también, ¿no es cierto?, y el programa Semillero. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. De verdad que es sumamente importante seguir trabajando en este tipo de metodologías, estrategias innovadoras para la educación y, por supuesto, generar conexiones, nexos para trabajar en forma asociativa, fortaleciendo aún más lo que necesitamos, mejorar la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Así que agradecemos a IEP Antofagasta, Semillero de Innovación, y especialmente a ti, Jeremías Ábalos, por esta gran participación en esta quinta Fiesta de la Ciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Abrazo digital. Ay, vaya, todo el mundo, Gracias. Chaito.